zie ekrani, jashet me kema, ode kursi mein. One oda kamra dukha liya, hai nahi ye achhi Norwegian lakdi. One kya rehla tha main ja jit bhi teri marzi. Main aale duale dekhya koi ote ko si nahi si. Main duri te beh gaya, sama soch ke, odi sharab pee ke. Assi do baje tak galan kitiyan, fir one kya, saun da sama ho gaya. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, coincidimos el otro día en la presentación de un libro. Igual la gente piensa que es un sesudo análisis sobre, yo qué sé, pues las consecuencias de los Balcanes. No, era el de Ángela Quintas. Sí, sobre adelgazar permanentemente. Nutricionista de las estrellas, también en este programa, y entre las estrellas estás tú, que también estás con ella. Sí, bueno, yo estoy entre los estrellados, porque he bajado el peso, pero ahora estoy en una pequeña crisis, como decía Máximo. Estoy ahora por el campo, pero es el primer plan en el que consigo adelgazar y no engordar. Pero claro, eso es lo que ella dice, que no se trata de adelgazar, se trata de, siempre, digamos, es de adelgazar cuando tú quieres proponértelo, al fin y al cabo puedes entrar y salir, ¿no? Sí, te da una pauta que tú, como dices, si te metes 2 cocidos, pues ya sabes que te has salido de la pauta, luego regresas a la pauta. Yo ahora necesito añadir algo de ejercicio para regresar a la pauta, pero sí, es la primera vez en mi vida que consigo adelgazar y tener éxito. Como decía ayer Ignatius, Ángela es esa persona que te recuerda cuántas medias raciones de torrezno son demasiadas. Sí, además se puede comer bastante bien, se puede comer de todo, pero simplemente la clave es equilibrar los alimentos. Y es la primera persona que yo entiendo cuando me habla de proteínas y de hidrocarbonos o no sé qué, que yo nunca he sabido lo que era eso. Ella te dice hidrocarbonos es todo lo que sale de la tierra y lo otro es todo lo que huela, corre o nada. Se va a filtrar su lista de clientes y mucha gente se va a sorprender de los nombres que hay ahí, pero no voy a decir nada más. Venga, yo tampoco. I was raised in Babylon. Our priests taught us how to worship the sun. Oh. Qué bueno, Cat Stevens en su versión Yusuf, ¿no? Sí, sí. En el mundo hay actualmente más armas que nunca. Su venta ha crecido un 8,4% entre 2012 y 2016, en solo 4 años. Ha alcanzado su mayor volumen desde la Guerra Fría. Son armas que alimentan guerras, conflictos que hacen que el mundo esté iniciando su etapa más peligrosa desde hace décadas. Sí, además no hay ningún motivo para que haya este aumento de armas, porque no tenemos ninguna guerra activa. Hay muchas guerras de baja intensidad, pero el negocio de las armas no cesa. Y por si la cifra que dábamos no fuera suficientemente vergonzosa, el presidente Trump ha dicho esta semana que tiene que empezar a ganar guerras. Para ello ha anunciado una subida de 54.000 millones en el presupuesto militar. Sí, después los chinos han contestado que van a subir también el presupuesto, no sé si es un 7% o exactamente qué. Lo grave de estos 54.000 millones es la frase que has dicho, para ganar guerras. ¿Qué guerras? ¿A qué se refiere? ¿A China? ¿A Rusia? Se ganan con armas, Irán? las guerras. Y después los recortes, porque va a haber recortes de una cuantía similar en todas las demás partidas, incluido medio ambiente y ayuda exterior. Más vergonzoso todavía es que los mayores vendedores de armamento son los países que se sientan en el Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes, y que no estamos bromeando sobre esto, ¿eh? No, Estados Unidos es el primero, que el 33% más o menos de las armas que se exportan en el mundo son americanas. Después está Rusia, está China, está Reino Unido, está Alemania, luego está Francia, que es el quinto miembro del Consejo de Seguridad que decide la moralidad de la política internacional, y el séptimo estamos nosotros, España. No estamos mal. La venta de armas, un negocio del que muchos países no quieren prescindir. Vamos a saludar a Alberto Estevez, que es portavoz de la campaña Armas bajo control de Oxfam Intermón, de Amnistía Internacional, de Greenpeace y de otros organismos. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. No sé, pon nombres a las cifras. ¿Cuáles son los países que más venden, los que más importan? Pues precisamente, como decíais, es inversamente proporcional al listado de países que más personas refugiadas acogen en el mundo, ¿no? Precisamente los que más venden, los que más armas venden no son los que más acogen, ni mucho menos. Esos 5 países que permanentemente se sientan en el Consejo de Seguridad: Francia, Estados Unidos,
el Reino Unido, China y Rusia, pues son los que más venden, ¿no? Venden 3 de cada 4 armas que están en circulación en el mundo en un negocio que mueve pues alrededor de 100.000 millones de euros al año, ¿no? Hablamos las cifras, los datos que matan, ¿no? Sí, hay mucho, decimos que hablamos de Estados Unidos como el país que más aumenta su presupuesto en defensa, pero es también el país que más dinero destina a ayudas internacionales. ¿Va una cosa ligada a la otra? Si sube el presupuesto en defensa, ¿crees que bajarán esas cantidades de ayuda? Bueno, eso es lo que todo indica que el nuevo presidente Trump tiene la intención de hacer, ¿no? Y eso es muy preocupante y bastante negativo porque los Estados Unidos, aunque no dedican un porcentaje muy importante de su presupuesto exterior a ayuda al desarrollo, en términos monetarios, pues sí es una cantidad muy importante, ¿no? Y los diversos programas de Naciones Unidas en esta materia pues están muy preocupados por ese posible descenso y sobre todo el hecho de que se centre en la promoción de la guerra, ¿no? Eso es la cuestión principal, y que abandone pues la diplomacia, la ayuda al desarrollo, digamos un poco el multilateralismo que ha caracterizado pues la administración Obama en los últimos 8 años. Quizás el país que mejor puede resumir de lo que estamos hablando sea Sudán del Sur, que es un país que ahora hay una alerta de hambruna, es un país donde hay armas, donde incluso creo que hay alguna empresa española implicada, ¿no?, en la venta de armas. Bueno, efectivamente hay una, ilegal, como dices, hay una investigación de Naciones Unidas sobre una posible implicación de una empresa española. Habrá que ver cuál es el resultado de esa investigación. El gobierno tendrá que dar cuentas y comparecer ante el Parlamento pues lo antes posible, entre otras cuestiones, porque debido a las elecciones de los últimos años pues no ha habido rendición de cuentas en España en el último año y medio, ¿no?, sobre las exportaciones de armas. Pero efectivamente, como decías, Ramón, Sudán del Sur es un poco un ejemplo de un fracaso internacional muy grande, ¿no? En Sudán pues ha habido armas, sobre todo chinas y rusas, pero también de otros países en los últimos años. Y Sudán del Sur, que es un país muy jovencito, 4 o 5 años está en una situación es una crisis tremenda, ¿no?, en estos momentos. Y todo apunta a esa hambruna que Oxfam y organizaciones como Oxfam Intermón pues han denunciado, y la propia ONU está alertando a la comunidad internacional, ¿no? Y es un gran fracaso de la comunidad internacional, y hay que poner medios para evitar esa situación lo antes posible. Alberto Estévez, que es portavoz de Armas Bajo Control. Gracias por la conversación, Alberto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. I went up to the mountain because you asked me to. Up over the clouds to where the skies. ¿Quieres, Ramón, que hablemos en los próximos minutos de talento y de alta dirección, de altos ejecutivos? Son dos términos que no siempre maridan demasiado bien. Cuéntanos. No, leí una historia de la BBC, que a veces la BBC, la página web por abajo, te encuentras cosas muy interesantes, que hablaba de esto, del problema de las buenas ideas, que hay una tendencia de los jefes a no aceptar las buenas ideas porque, claro, es un terreno de inseguridad, de innovación, de cambios. Y estuve leyendo más a fondo este texto y era muy interesante porque proyectaba, claro, planteaba cuestiones muy, muy, muy interesantes. Y si una empresa no se innova, es una empresa que tiende a morir, sobre todo en un mundo tan cambiante como el que estamos. Pero si hay miedo a la innovación, ¿cómo se resuelve esto? Claro. Y me acordé de Andrés Oppenmayer, que es un periodista argentino que vive en Miami. Es un periodista conservador, pero a mí me parece que es una de las voces más interesantes. Publicó hace poco un libro que explicaba cómo los latinos estamos mal preparados para esto, mientras que los anglosajones sí están preparados para el fracaso. Se entiende que un fracaso, por ejemplo, en Wall Street, Wall Street igual si te la das muy gorda, no, pero en Silicon Valley, un fracaso simplemente es un tipo que se está tomando más tiempo el necesario para tener éxito. En cambio, en la cultura hispanoamericana, latina, nosotros, un fracaso estás muerto. Con lo cual, eso impide que tengas buenas ideas. En España, en un currículum, nunca figuraría tu fracaso personal en una empresa. En Estados Unidos forma parte del currículum, porque significa que has aprendido de ese hecho, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones, los directivos
pues ponen el foco en las ganancias del próximo trimestre o del próximo año, olvidan pensar pues quizá a largo plazo, o el valor marginal de las cosas, que no se miden números en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo piensan en beneficios. Claro, a corto plazo no se piensa en cómo esto afecta a la innovación y también a la creatividad. Sí, porque yo creo que todo viene de la escuela, lo hemos dicho varias veces. Claro, si estamos enseñando a los niños hoy con unos conceptos de hace muchos años, cuando no sabemos cómo va a ser el mundo mañana. Ahora, en este mundo tan cambiante, es fundamental la creatividad, y es fundamental que en las escuelas se genere esa creatividad, y las empresas. Había una historia que contaba Ken Robinson, que es un gran tipo dedicado a la educación, de una niña que estaba pintando en una guardería, y le dice la directora: ¿pero qué estás pintando? Dice: estoy pintando a Dios. Dice: pero si nadie sabe cómo es Dios. Dice: pues en un minuto lo van a saber. Esa creatividad es la que vamos matando desde la escuela. Jesús Labrador es director del Máster de Recursos Humanos en ICADE. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días. Nos falta esa cultura, especialmente a los españoles o a los mediterráneos o a los latinos, de reconocer el talento, de venerar la creatividad más allá de los resultados. Hombre, algo hay. Somos más defensores de los status quo y de las seguridades, y por tanto dar saltos pues nos cuesta. Pero ojo, acabáis de estar hablando de una mujer que dio muchos saltos durante la primera hora del programa, y de esos también tenemos. Sí, lo que pasa es que Alejandra sí que es verdad Soler, sí. Exacto. Pero también María Moliner o Gloria Fuertes, que por ahora estamos celebrando sus aniversarios. Sí que es verdad que hay entornos donde se favorece ese riesgo y se da seguridad en ese riesgo, es decir, hay que arriesgarse, hay que fracasar, y eso significa que estamos aprendiendo. Eso, y estoy muy de acuerdo con lo que decíais antes, de que eso en las escuelas desgraciadamente se coarta, porque lo que se busca es el éxito, y si no es el éxito no hay nada. Entonces no se aprende del tropezón. No solamente el éxito, estamos en la cultura de la fama inmediata, sin tener ninguna cualidad que te haga recibir esa fama, ¿no? Es muy triste, yo creo, Jesús, que haya tantos niños que quieren ser Ronaldo, tan pocos que quieran aspirar a ser premio Nobel de algo. Sí, es muy triste, pero bueno, ahí intervenimos todos. Es decir, yo hasta yo, que no me gusta el fútbol, soy capaz de decir 5 o 6 jugadores de fútbol, y probablemente tendría dificultades para decir, bueno, si me dicen 5 premios Nobel de física, quitando 2 o 3 de los superfamosos, no soy capaz de decir más, y sí que soy capaz de decir fútbol. Los medios y nuestra cultura favorecen mucho ese tipo de subcultura, por decirlo de alguna manera. A mí me impactó mucho una cosa que le oí al general Petraeus, americano, cuando decía que, claro, que en la estructura militar tiende a subir la gente que piensa igual que el mando. Con lo cual, al final, cuando estás en una situación con problemas, como estaban en Irak en 2007, todos los que están arriba piensan igual. No hay nadie que piense diferente. Y eso ocurre también en las empresas. Sí, y eso es uno de los peores cánceres de cualquier organización. Es necesario que haya diversidad y que haya contraste de opiniones, ¿no? Hay por ahí un demógrafo que habla de las 3 T's, y que esas se explican, pues, por ejemplo, el fenómeno de Silicon Valley, ¿no? Una es la tecnología, otra es el talento, pero la tercera, y la que cataliza todo, es la tolerancia a la diversidad y al encuentro de ideas distintas, porque solo en ese encuentro y en esa discusión y en ese contraste puede surgir la innovación. Si yo pienso A, tú piensas A y el otro piensa A, pues nos quedamos en A. No hay salida. En escuelas empresariales como en la que tú estás, en ICADE, vosotros más o menos enseñáis a los chavales a ser jefes de mayores, o muchos aspiran a serlo, ¿no? Por lo que tú hablas con ellos, ¿qué tipo de jefes quieren ser? Pues hay veces que uno se desconsuela un poco, porque quieren ser jefes, digamos, convencionales en el peor sentido de la palabra. Pero también es cierto que hay que fijarse en los que no, en las personas que quieren introducir cambios. Yo me río muchas veces porque les pongo en la tesitura: ¿vosotros queréis vivir del mundo o cambiar el mundo, ¿no? Y ahí piensan, y ahí dicen, bueno, es verdad, tenemos oportunidades de hacer cosas distintas. Pero, ojo, es que también nos estamos, digamos, mirando en un espejo muy minoritario. Stanford, Palo Alto y claro, Silicon Valley es una minoría. Ancha es Arkansas. Sí. Es que también, obviamente,
son fenómenos minoritarios. Hombre, y además, Jesús, los ejemplos son malos, porque esto de cambiar el mundo, que es lo que decía Steve Jobs, ¿no? Que era Claro. lo que en un país en el que el modelo empresarial pues es el del bigotes, es muy difícil explicarlo en las universidades. Es difícil, pero también hay talento y hay ingenio, ¿eh? Y hay chicos y chicas que no paran de darle vueltas y no paran de pensar y de intentar modificar cosas y de intentar preocuparse cuáles son los fines y para qué hacemos esto, y mejor pues darle una vuelta antes de ponerse a trabajar o hacer cosas distintas. Es viejo el estigma que tienen muchas escuelas empresariales. Sí. Hace mucho tiempo se pensaba que todos los alumnos son hijos de gente de derechas. Bueno, afortunadamente no es así. Afortunadamente no es así. Hay chicos que, por ejemplo, en mi campo pues se preguntan, bueno, ¿cuál debe ser una buena relación con los representantes de los trabajadores y con los sindicatos, ¿no? Y bueno, nosotros siempre ponemos mucho hincapié en que la principal base para que haya una buena relación es la transparencia. Es decir, que si alguien oculta algo a alguien, empieza la desconfianza y empiezan los problemas, y ahí por ahí ya no se puede seguir. Hay discusión, y eso es lo más importante, y hay debate en las escuelas. Lo cual significa que hay esperanza. Jesús Salvador, que es director del Máster de Recursos Humanos en ICADE. Gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Adiós. Susan Vega. Sí. De esto ha llovido mucho, ¿eh? Es una chica que está empezando. Eso te iba a decir. Oye, no hemos comentado lo de Trump. Mira que llamar enfermo a Obama, qué falta de respeto, qué falta de saber estar. Acusarle de algo tan grave como usar los mecanismos del Estado para espiarle, que es incluso y sin más pruebas. grave. Porque todo lo dice sin pruebas. Es un patán peligroso. Y yo creo que es un enfermo mental, porque es un tipo que está enfermo de sí mismo. Los hijos de uno de los más famosos alcaldes de Nueva York han filtrado notas de su diario, el New York Times. Este hombre ya murió, Ed Koch, y decía que en una ocasión Donald Trump donó $7,000 a la pista de hielo de Central Park, que seguramente la conocerás, y luego preguntó que por qué no le habían puesto su nombre a la pista. Claro, sí. Esperaba que con $70,000 la pista era suya y sería la pista Donald Trump, ¿no? Es un ejemplo de enfermedad de ego muy característica en este tiempo. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias, chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.